La noche estaba animada en Le Magnifique, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. La fachada elegante brillaba bajo la iluminación discreta de las calles, mientras autos lujosos se detenían en la entrada, dejando clientes vestidos con ropas impecables y miradas de superioridad. Entre ellos, un joven de vestimenta sencilla cruzó la puerta de vidrio con pasos tranquilos, sin llamar la atención. El jean oscuro y la chaqueta sin marca no combinaban con el perfil de la clientela habitual, pero él no parecía incordiado. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar el movimiento sin ser notado. Barron Trump conocía cada detalle de ese lugar mejor que nadie allí. Después de todo, él era el verdadero dueño del restaurante. Un detalle que esa noche nadie sabría. Héctor, uno de los camareros más veteranos del lugar, lanzó una mirada de reojo al nuevo cliente. Sus facciones permanecían neutras, pero su mente ya trabajaba en suposiciones. Con años de experiencia, creía haber desarrollado una habilidad infalible para identificar el tipo de cliente con el que trataba. Ropa común, postura relajada, sin joyas ni accesorios llamativos. Un cliente cualquiera, pensó. Se acercó a la mesa con una media sonrisa forzada, sosteniendo el bloc de notas de manera descuidada. «Buenas noches, señor. ¿Algo para beber? Tal vez una cerveza». La sugerencia fue dicha en un tono sutilmente condescendiente, una prueba para ver hasta dónde aquel cliente podría pagar. Barron levantó la vista, captando cada matiz de la expresión de Héctor. El camarero no disimulaba el aburrimiento al atenderlo, como si simplemente estuviera cumpliendo con una obligación mínima. ¿Una cerveza?, repitió mentalmente, encontrando curiosa la sugerencia. Incluso sin demostrarlo, ya sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Fingiendo no percibir la insinuación, respondió con una sonrisa educada. «En realidad, creo que voy a querer el Chateau Margaux 2009». El pedido hizo que Héctor arquease las cejas con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Soltó una risa corta, como si el cliente hubiera contado un chiste. «¿Está seguro? Es uno de los vinos más caros de nuestro menú», dijo, dejando claro que no creía que ese hombre sencillo pudiera pagar algo tan lujoso. Barron mantuvo la mirada firme. «Estoy seguro», confirmó, con la calma de quien no necesita probar nada a nadie. Héctor vaciló por un instante, evaluando la situación. Sería un desperdicio llevar un vino tan caro para alguien que, en su visión, quizás ni siquiera supiera apreciarlo. «Voy a verificar la disponibilidad en la bodega», respondió, antes de salir con pasos lentos. Pero en lugar de ir directamente a buscar el pedido, se detuvo en el mostrador e intercambió una mirada burlona con un colega. Murmuró algo y se rió discretamente, reafirmando la certeza de que aquel pedido no era más que un delirio. Barron observaba todo, cada detalle. Quería ver hasta dónde llegaría aquello. ¿Y ahora qué? ¿Crees que sucederá a continuación? ¿Cómo reaccionarías en el lugar de Barron? Comenta abajo. Mientras Héctor demoraba más de lo necesario, Barron seguía con su análisis silencioso. Se percató de que, en mesas cercanas, el servicio era muy distinto. Clientes bien vestidos recibían sonrisas genuinas, recomendaciones detalladas sobre los platos e incluso pequeñas cortesías, como degustaciones especiales. Una pareja sentada a pocos metros de él recibió una atención impecable, con sugerencias personalizadas y elogios a su elección de vino. Era un contraste llamativo. Héctor claramente escogía para quién valía la pena esforzarse. Pero Barron sabía que esa noche sería él quien dictaría las reglas del juego. Pocos minutos después, el camarero regresó trayendo solo un menú. Entonces, sobre el Chateau Margaux, lamentablemente está agotado, dijo con tono neutro, aunque había un brillo de malicia en sus ojos. Barron sabía que era mentira. Él mismo supervisaba el stock.
Y ese vino estaba disponible. «Qué pena», respondió sin mostrar frustración. «¿Qué sugiere en su lugar?» Héctor cruzó los brazos y suspiró, fingiendo pensar. «Bueno, quizás algo más accesible, un tinto de la casa, mucho más económico. Creo que combina mejor con la ocasión». La provocación era clara, pero Barron no se alteró. Simplemente sonrió de reojo e hizo un leve gesto con la cabeza. El juego apenas comenzaba. Barron aceptó la sugerencia sin dudar. «Está bien, tráigame ese entonces», respondió con naturalidad, fingiendo no notar el tono despectivo de Héctor. El camarero asintió y se marchó, satisfecho con su propia astucia. Para él, acababa de evitar que un cliente indeseado gastara tiempo pidiendo algo que claramente no podía pagar. Barron, por su parte, seguía observando atentamente. Quería ver cómo cambiaría el trato si su apariencia transmitiera otro estatus. Y más que eso, quería entender hasta qué punto la conducta de Héctor se repetía con otros clientes. En el mostrador, el camarero tomó una copa cualquiera y sirvió el vino tinto de la casa sin el menor cuidado. Ni siquiera verificó la temperatura o el aroma, algo que hacía con especial atención cuando atendía a clientes de apariencia sofisticada. Al volver a la mesa, dejó la copa con un movimiento seco, sin la delicadeza que se espera de un restaurante de ese nivel. «Aquí está», dijo, sin apenas una sonrisa. Barron giró el líquido en la copa y lo llevó a los labios, degustándolo sin prisa. El vino no estaba mal, pero lo que realmente llamaba su atención era la diferencia en el servicio. Cada detalle confirmaba sus sospechas. Mientras saboreaba el vino, Barron notó que un nuevo cliente había entrado al restaurante. Un hombre de traje bien entallado, acompañado de una mujer elegantemente vestida. Tan pronto como se sentaron, Héctor cambió instantáneamente su postura. Enderezó los hombros, esbozó una sonrisa y su voz adoptó un tono educado y servicial. «Buenas noches, señores. Es un placer recibirlos en Le Magnifique. ¿Puedo sugerirles nuestro menú degustación especial de esta noche?» La diferencia era impactante. Para Barron apenas se había esforzado en ser cordial, pero para aquella pareja, Héctor parecía representar la excelencia en el servicio. La forma en que presentó las opciones, describiendo los platos con detalles casi teatrales, dejaba claro que se trataba de un profesional experimentado, pero selectivo en su esfuerzo. El hombre de la pareja mostró interés en el Chateau Margaux 2009, el P105, mismo vino que supuestamente estaba agotado minutos antes. Héctor sonrió ampliamente. «Ah, excelente elección, señor. Tenemos una botella disponible y será un placer servirla». Barron levantó levemente la copa, ocultando una sonrisa. Ahí estaba la prueba de lo que necesitaba. Barron apoyó la copa sobre la mesa con calma, sin prisa. No necesitó más que unos minutos para confirmar lo que ya sospechaba. El restaurante, que debía ofrecer un servicio impecable a todos los clientes, tenía a un empleado que elegía a quien merecía una buena atención y a quien no merecía su tiempo. Observó a Héctor tomar la botella del Chateau Margaux 2009, la misma que según él estaba agotada, y abrirla con toda pompa. Sirvió el vino a la pareja con gestos precisos, sonriendo y esperando un elogio que, de hecho, llegó poco después. Barron permaneció en silencio, pero su decisión ya estaba tomada. No revelaría su identidad aún. Había algo más por hacer antes. Mientras Héctor seguía adulando a los clientes más pudientes, Barron llamó discretamente a otro camarero. Daniel, un joven empleado que llevaba poco tiempo allí, se acercó educadamente. «¿Podría traerme el plato especial de la casa?», pidió en tono tranquilo. Daniel asintió y anotó el pedido sin titubear, sin prejuicios. Barron notó allí una diferencia radical entre los dos empleados. Mientras Héctor se preocupaba solo por el estatus, Daniel entendía el verdadero propósito de una buena atención. Mientras esperaba su plato, Barron continuaba su observación discreta.
El movimiento en el restaurante seguía intenso y notó cómo la postura de Héctor cambiaba según el cliente. Para los bien vestidos, el camarero era atento y sonriente, ofreciendo sugerencias detalladas. Para aquellos que, a sus ojos, no mostraban estatus, el servicio era frío, impaciente, casi como si estuviera haciendo un favor. Barron vio a un señor mayor, vestido de forma sencilla, entrar y sentarse solo en una mesa al fondo. Héctor pasó a su lado sin siquiera saludarlo, ignorando su presencia como si no mereciera atención. Daniel, en cambio, se acercó al señor con una sonrisa genuina, entregándole el menú y preguntando si necesitaba algo. La diferencia en el comportamiento era evidente. Barron se dio cuenta de que mientras algunos empleados realmente entendían el propósito de un buen restaurante, otros estaban allí solo por conveniencia, eligiendo a quién tratar bien de acuerdo con sus propias percepciones. Sabía que esa noche terminaría con una lección, pero antes de eso necesitaba el momento exacto para la revelación. Pocos minutos después, Daniel regresó con el plato especial de la casa, servido con esmero. «Aquí tiene, señor. Si necesita algo más, estoy a su disposición», dijo con una sonrisa sincera. Barron agradeció y observó cómo el joven camarero se alejaba para continuar con su trabajo. Notó que Daniel atendía a cada cliente con el mismo nivel de atención, sin distinción. Mientras tanto, Héctor seguía ignorando las mesas que consideraba irrelevantes, concentrándose únicamente en aquellas que pudieran generar buenas propinas o alimentar su propio ego. Barron degustó su plato sin prisa, aprovechando para evaluar la experiencia completa como un cliente cualquiera. La comida estaba excelente como siempre, pero el servicio revelaba un grave problema que debía solucionarse. Cuando Héctor pasó de nuevo por su mesa, Barron aprovechó la oportunidad. «Dígame, ¿qué plato recomendaría para alguien que desea tener una experiencia realmente memorable aquí en el restaurante?», preguntó de forma casual. El camarero cruzó los brazos sin preocuparse por ocultar su impaciencia. «Bueno, eso depende. Algunos platos son más accesibles y, aún así, agradables». La insinuación era clara. Para él, Barron aún no merecía una atención diferenciada. Barron mantuvo la expresión neutra, como si no hubiera percibido la insinuación. «Entiendo», respondió simplemente, dejando que Héctor creyera que, una vez más, había empujado a 1900 un cliente hacia las opciones más baratas. El camarero hizo un breve asentimiento y se dirigió a otra mesa, donde fue recibido por una pareja de apariencia sofisticada. Allí, su postura cambió por completo. Sonrió, se inclinó ligeramente para hablar con mayor cercanía e hizo una serie de recomendaciones elaboradas, describiendo cada plato con entusiasmo. Era impresionante lo casi instantáneo que era el cambio de comportamiento. Barron no se apresuró. Quería asegurarse de tener suficiente información antes de intervenir. Sabía que un buen líder no toma decisiones precipitadas y, sobre todo, quería que la revelación fuera indiscutible. En una mesa cercana, Patricia, una clienta frecuente del restaurante, observaba todo con discreción. Hace tiempo que había notado que Héctor trataba a los clientes de forma desigual, pero nunca había logrado probarlo. Aquella noche, sin embargo, algo le decía que las cosas serían distintas. Su mirada se cruzó brevemente con la de Barron, como si ambos compartieran un pensamiento no expresado. Patricia conocía muy bien Le Magnifique. Como clienta asidua, ya había sido testigo de diversas situaciones en las que Héctor demostraba su selectividad en el servicio. Eso la incomodaba, pero nunca supo cómo actuar, sin parecer que solo se quejaba. Aquella noche, sin embargo, algo parecía diferente. El hombre de ropa sencilla, sentado cerca de la ventana, no era un cliente cualquiera. Había algo en su postura, en su mirada atenta. No estaba allí solo para cenar, estaba observando. Mientras tanto, Héctor seguía recorriendo el salón.
asegurándose de que su atención se dirigiera a aquellos que él consideraba dignos. Cuando volvió al mostrador, intercambió algunas palabras con otro camarero y se rió discretamente, lanzando una mirada rápida a Barron. No era difícil imaginar de qué hablaban. Barron mantuvo la paciencia, pero estaba claro que ya tenía pruebas suficientes. Ahora solo quedaba la oportunidad perfecta para la revelación. Ocasiones como esa surgen en el momento adecuado, y Barron sabía que no necesitaría forzar nada. Bastaba esperar a que Héctor cavara su propia trampa, y no tardó mucho en suceder. En medio del salón, Alejandro, el gerente del restaurante, entró apresurado, ajustándose la corbata y verificando discretamente el movimiento del lugar. Hace tiempo que sospechaba de las actitudes de Héctor, pero nunca había tenido pruebas concretas para actuar. Cuando vio a Patricia, quien le dirigió una mirada significativa, supo que algo estaba ocurriendo esa noche. Héctor también notó la llegada del gerente, pero no mostró preocupación. Para él, era solo otra noche de trabajo en la que, como siempre, salía impune. Sin embargo, fue en ese momento cuando Barron decidió actuar. Levantó la mano levemente, llamando a Héctor con un gesto tranquilo. El camarero vaciló un segundo, pero caminó hasta la mesa sin mucho entusiasmo. ¿Algo más, señor?, preguntó con la misma impaciencia de antes. Barron sostuvo la mirada por un instante antes de finalmente lanzar la carnada. Sí, escuché que hoy llega un inversor importante. ¿Ya sabe quién es? La pregunta tomó a Héctor por sorpresa. Parpadeó varias veces, intentando disimular su confusión. ¿Inversor?, repitió, frunciendo ligeramente el ceño. La idea de que un gran nombre del mercado gastronómico visitara el restaurante era una novedad para él. Barron notó el desconcierto y continuó, manteniendo el tono casual. Sí, escuché comentarios. Parece que quiere analizar la experiencia completa antes de cerrar un contrato importante. Héctor cambió de postura inmediatamente. Sus ojos brillaron con un interés repentino y se limpió las manos en el delantal como si se preparara para algo grandioso. Ah, claro. Siempre recibimos invitados ilustres. Le Magnifique es uno de los mejores restaurantes de la ciudad, después de todo, dijo con una sonrisa ensayada, intentando parecer confiado. Ahora su lenguaje corporal era distinto. Sus gestos ganaron un toque de elegancia y su voz sonaba más amigable. Quería impresionar. Barron notó cada detalle y supo que había conseguido exactamente lo que quería. Héctor acababa de caer en la trampa. ¿Qué harías tú en el lugar de Barron? ¿Alguna vez has pasado por una situación en la que te trataran de forma diferente por tu apariencia o estatus? Comenta aquí y comparte tu experiencia. Mientras Héctor se esforzaba más de lo necesario, Barron continuaba su observación discreta. El bullicio del restaurante seguía intenso, y él notaba cómo la postura de Héctor cambiaba según el cliente. Para los bien vestidos, el camarero era atento y sonriente, ofreciendo sugerencias detalladas. Para aquellos que, a sus ojos, no mostraban estatus, el servicio era frío, impaciente, casi como si estuviera haciendo un favor. Barron vio a un señor mayor, vestido de forma sencilla, entrar y sentarse solo en una mesa al fondo. Héctor pasó junto a él sin siquiera saludarlo, ignorando su presencia como si no mereciera atención. Daniel, por otro lado, se acercó al señor con una sonrisa genuina, entregándole el menú y preguntando si necesitaba algo. La diferencia en el comportamiento era evidente. Barron se percató de que, mientras algunos empleados realmente comprendían el propósito de un buen restaurante, otros estaban allí simplemente por conveniencia, eligiendo a quién tratar bien según sus propias percepciones. Sabía que esa noche terminaría con una lección, pero, antes de eso, necesitaba el momento exacto para la revelación.
Pocos minutos después, Daniel regresó con el plato especial de la casa, servido con esmero. «Aquí tiene, señor. Si necesita algo más, estoy a su disposición», dijo con una sonrisa sincera. Barron agradeció y observó cómo el joven camarero se alejaba para continuar su trabajo. Notó que Daniel atendía a cada cliente con el mismo nivel de atención, sin distinción. Mientras tanto, Héctor seguía ignorando las mesas que consideraba irrelevantes, concentrándose únicamente en aquellas que podían generar buenas propinas o alimentar su propio ego. Barron degustó su plato sin prisa, aprovechando para evaluar la experiencia completa como un cliente cualquiera. La comida estaba excelente, como siempre, pero el servicio revelaba un problema grave que debía solucionarse. Cuando Héctor pasó de nuevo por su mesa, Barron aprovechó la oportunidad. «Dígame, ¿qué plato recomendaría para alguien que desea tener una experiencia realmente memorable aquí en el restaurante?», preguntó. De manera casual, el camarero cruzó los brazos, sin preocuparse en ocultar su impaciencia. «Bueno, eso depende. Algunos platos son más accesibles y aún así resultan muy agradables». La insinuación era clara. Para él, Barron aún no merecía una atención diferenciada. Barron mantuvo la expresión neutra, como si no hubiese percibido la insinuación. «Entiendo», respondió simplemente, dejando que Héctor creyera que, una vez más, había empujado a un cliente hacia las opciones más baratas. El camarero asintió brevemente y se dirigió a otra mesa, donde fue recibido por una pareja de apariencia sofisticada. Allí, su postura cambió por completo. Sonrió, se inclinó ligeramente para hablar con mayor cercanía e hizo una serie de recomendaciones elaboradas, describiendo cada plato con entusiasmo. Era impresionante lo casi instantáneo que era el cambio de comportamiento. Barron no se apresuró. Quería asegurarse de tener suficiente información antes de intervenir. Sabía que un buen líder no toma decisiones precipitadas y, sobre todo, quería que la revelación fuera indiscutible. En una mesa cercana, Patricia, una clienta habitual del restaurante, observaba todo con creciente discreción. Hace tiempo que había notado que Héctor trataba a los clientes de forma desigual, pero nunca había logrado probarlo. Aquella noche, sin embargo, algo le decía que las cosas serían distintas. Su mirada se cruzó brevemente con la de Barron, como si ambos compartieran un pensamiento no expresado. Patricia conocía muy bien Le Magnifique. Como clienta asidua, ya había sido testigo de diversas situaciones en las que Héctor demostraba su selectividad en el servicio. Eso la incomodaba, pero nunca supo cómo actuar sin parecer que solo se quejaba. Aquella noche, sin embargo, algo parecía diferente. El hombre de ropa sencilla, sentado cerca de la ventana, no era un cliente cualquiera. Había algo en su postura, en su mirada atenta. No estaba allí solo para cenar. Estaba observando. Mientras tanto, Héctor seguía desfilando por el salón, asegurándose de que su atención se dirigiera a aquellos que él consideraba dignos. Cuando volvió al mostrador, intercambió algunas palabras con otro camarero y se rió discretamente, lanzando una mirada rápida a Barron. No era difícil imaginar de qué hablaban. Barron mantuvo la paciencia, pero estaba claro que ya tenía pruebas suficientes. Ahora solo quedaba la oportunidad perfecta para la revelación. Ocasiones como esa surgen en el momento adecuado, y Barron sabía que no necesitaría forzar nada. Bastaba esperar a que Héctor cavara su propia trampa, y no tardó mucho en suceder. En medio del salón, Alejandro, el gerente del restaurante, entró apresurado, ajustándose la corbata y verificando discretamente el movimiento del lugar. Hace tiempo que sospechaba de las actitudes de Héctor, pero nunca había tenido pruebas concretas para actuar. Cuando vio a Patricia, quien le dirigió una mirada significativa, supo que algo estaba ocurriendo esa noche. Héctor
También notó la llegada del gerente, pero no mostró preocupación. Para él era solo otra noche de trabajo en la que, como siempre, salía impune. Sin embargo, fue en ese momento cuando Barron decidió actuar. Levantó la mano levemente, llamando a Héctor con un gesto tranquilo. El camarero vaciló un segundo, pero caminó hasta la mesa sin mucho entusiasmo. ¿Algo más, señor?, preguntó, con la misma impaciencia de antes. Barron sostuvo la mirada por un instante antes de finalmente lanzar la carnada. Sí, escuché que hoy llega un inversor importante. ¿Ya sabe quién es? La pregunta tomó a Héctor por sorpresa. Parpadeó varias veces, intentando disimular su confusión. ¿Inversor?, repitió, frunciendo ligeramente el ceño. La idea de que un gran nombre del mercado gastronómico visitara el restaurante era algo novedoso para él. Barron notó el desconcierto y continuó, manteniendo el tono casual. Sí, escuché comentarios. Parece que quiere analizar la experiencia completa antes de cerrar un contrato importante. Héctor cambió de postura inmediatamente. Sus ojos brillaron con un interés repentino y se limpió las manos en el delantal, como si se preparara para algo grandioso. Ah, claro, siempre recibimos invitados ilustres. Le Magnifique es uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Después de todo, dijo con una sonrisa ensayada, intentando parecer confiado. Ahora su lenguaje corporal era distinto. Sus gestos adquirieron un toque de elegancia y su voz sonaba más amigable. Quería impresionar. Barron notó cada detalle y supo que había conseguido exactamente lo que quería. Héctor acababa de caer en la trampa. ¿Qué harías tú en el lugar de Barron? ¿Alguna vez has vivido una situación en la que te trataran distinto por tu apariencia o estatus? Comenta aquí y comparte tu experiencia. Héctor enderezó la postura y miró a su alrededor, como si esperara encontrar a alguien que encajara en el perfil de un gran inversor. Sus ojos pasaron directamente por Barron, sin sospechar nada. Bueno, estaré atento. Clientes como este merecen una atención impecable, añadió, esta vez con un entusiasmo que antes no existía. Barron casi se ríe de la ironía. Ese mismo hombre que, hace pocos minutos, sugería que pidiera platos económicos y servía el vino de cualquier manera, ahora estaba listo para desplegar atenciones a alguien que ni siquiera sabía quién era. Para probar hasta dónde llegaba la hipocresía de Héctor, Barron decidió dar un paso más. ¿Y cómo sueles tratar a los inversores importantes?, preguntó, fingiendo curiosidad. Héctor sonrió de manera exagerada, como si eso fuera obvio. Con la máxima atención, por supuesto. Aquí en Le Magnifique nos enorgullece un servicio de excelencia. Siempre me aseguro de que nuestros clientes más valiosos tengan la mejor experiencia posible. Barron cruzó los brazos e inclinó levemente la cabeza. El juego estaba prácticamente ganado. Ahora solo quedaba el golpe final. Barron fingió aire pensativo, como si estuviera evaluando las palabras del camarero. «Interesante», murmuró, girando la copa de vino entre sus dedos. Héctor, creyendo haber conquistado la simpatía del cliente, siguió hablando, ahora con un tono de autoconfianza. «Ya sabe, en este ramo, la imagen cuenta mucho. Algunos clientes simplemente no se ajustan al nivel de nuestro restaurante». Se rió discretamente, como si compartiera un secreto. «Pero clientes como ese inversor, esos sí que merecen un servicio especial». Barron apoyó la copa sobre la mesa con calma, su mirada fija en el camarero. Era el momento. Relajó los hombros y con una media sonrisa lanzó la última jugada. «Entonces, déjeme ver si entendí. ¿El nivel de atención depende de la apariencia del cliente?». Héctor vaciló por un instante, dándose cuenta, demasiado tarde, de que había dicho más de lo que debía. No fue eso lo que quise decir», intentó corregir, pero la expresión de Barron ya indicaba que el daño estaba hecho. Héctor trató de recomponerse rápidamente, pero su incomodidad era evidente.
Se rió sin gracia y movió la cabeza como si quisiera minimizar el peso de lo que acababa de decir. No, quise decir que, bueno, cada cliente tiene un perfil distinto, ¿entiende? Algunos ya están más acostumbrados a este tipo de experiencia, así que tenemos que adaptar el servicio. Sus palabras salieron apresuradas, como si estuviera desesperado por librarse de la sensación de haber cometido un grave error. Pero Barron no desvió la mirada. La paciencia que había mostrado durante toda la noche estaba a punto de agotarse. Al otro lado del salón, Patricia observaba todo con creciente interés. Conocía bien ese tono de voz. Era el mismo que Héctor usaba cuando intentaba escapar de una situación incómoda. Alejandro, el gerente, también empezaba a notar el desarrollo de la conversación y se acercó discretamente, como si presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. Barron, por su parte, no retrocedió. «Interesante», dijo, recostándose en la silla. «Entonces, según usted, ¿un cliente solo recibe un buen servicio si tiene la apariencia adecuada? ¿Si parece alguien importante?». Hizo la pregunta de forma casual, pero su expresión estaba cargada de significado. Héctor sintió un nudo apretarse en la garganta. Intentó mantener la compostura, pero la forma en que Barron lo miraba lo hacía sentir cada vez más incómodo. «No es exactamente así», comenzó a responder, eligiendo sus palabras con cautela. Pero Barron ya había escuchado lo suficiente. No necesitaba más excusas huecas. La prueba estaba frente a todos. Las miradas atentas alrededor del salón demostraban que otros clientes también habían notado lo que estaba ocurriendo. Patricia, que escuchaba todo con discreto interés, arqueó una ceja como confirmando algo que ya sospechaba desde hace tiempo. Alejandro, el gerente, cruzó los brazos y frunció el ceño, comprendiendo finalmente lo que se estaba exponiendo. El silencio entre Barron y Héctor duró solo unos segundos, pero fue lo suficientemente denso para que el camarero se diera cuenta de que no había una salida fácil. «Aquí en Le Magnifique, todos los clientes deben ser tratados con el mismo respeto», dijo Barron, con un tono que mezclaba calma y firmeza. «Pero parece que ese no es su criterio». Héctor abrió la boca para responder, pero no salió nada. Por primera vez esa noche, no sabía qué decir. Algo en la postura de aquel hombre frente a él le decía que no era un cliente cualquiera. Y entonces, finalmente, la ficha empezó a caer. Héctor comenzó a sudar. Por primera vez en la noche, sentía que el control de la situación se le escapaba completamente. Yo siempre hago mi trabajo de la mejor manera posible», intentó justificar, su voz vacilando levemente, pero Barron no parecía impresionado. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Interesante, porque he estado aquí durante toda la noche y lo vi descartar clientes que no encajaban en su estándar, como aquel señor en la esquina, por ejemplo». Hizo un leve gesto con la cabeza hacia el anciano, que había sido ignorado más temprano. Héctor tragó saliva. Ahora, no solo Barron y Patricia lo observaban. Otros clientes también empezaron a prestar atención a la conversación. Alejandro, el gerente, dio un paso adelante cruzando los brazos, claramente interesado en lo que estaba ocurriendo. El camarero se dio cuenta de que estaba rodeado y por primera vez su habitual confianza vaciló completamente. Intentó mantener un tono neutro. «Bueno, solo trato de agilizar el servicio de la mejor forma posible. No siempre podemos prestar atención a todos». Pero Barron sonrió de reojo, como si ya esperara esa respuesta. La trampa estaba cerrada. Barron movió la cabeza ligeramente, como analizando las palabras de Héctor con interés. Pero en el fondo, ya sabía que solo intentaba escapar de la situación. «Entiendo», respondió, fingiendo reflexionar sobre lo dicho. «Entonces, si un cliente como yo, que entró vestido de forma sencilla, recibe un servicio inferior, significa que solo está acelerando el servicio».
El silencio que siguió fue casi incómodo. Héctor se dio cuenta de que ya no había excusas aceptables. A estas alturas, sabía que cualquier justificación sonaría ridícula. Alejandro, el gerente, dio un paso adelante con una expresión seria. «Héctor, ¿es eso cierto?», preguntó con voz cargada de desaprobación. El camarero miró a su alrededor, viendo que todos los ojos estaban sobre él. Algunos clientes murmuraban entre sí, sorprendidos por lo que estaban presenciando. Patricia cruzó los brazos y lanzó una mirada afilada en su dirección, como esperando una respuesta. Barron continuó observando, sin prisa, esperando ver hasta dónde llegaría Héctor antes de revelar finalmente la verdad. El momento de la vuelta estaba cada vez más cerca. La mirada de Héctor recorrió el salón, buscando algún apoyo, pero lo único que encontró fueron rostros atentos, esperando su respuesta. Confianza que antes desbordaba en su postura se esfumaba rápidamente. «Mire, yo creo que quizás me expresé mal», dijo, intentando forzar una sonrisa, pero su inseguridad era evidente. «Atiendo a todos los clientes, solo que adapto el servicio según el perfil de cada uno». Pero Alejandro no parecía convencido. «Entonces, ¿elige usted a quien merece un buen servicio y a quien no?», cuestionó cruzando los brazos. Barron permaneció inmóvil, analizando la escena. Héctor estaba acorralado y, aún así, intentaba encontrar una salida que no implicara admitir su error. No sabía que la situación se volvería aún peor. Barron levantó la mano lentamente e hizo un simple gesto hacia Daniel, el joven camarero que lo había atendido de manera impecable. Daniel se acercó, algo vacilante, sin entender exactamente lo que estaba ocurriendo. «Dígame, Daniel», comenzó Barron con una voz calma pero cargada de intención. «¿Recuerda el vino que pedí hace un momento? Aquel que estaba agotado». Daniel frunció el ceño por un instante, confundido. «¿El Chateau Margaux 2009? Sí, tenemos botellas en la bodega». El silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor se congeló en el lugar con los ojos abiertos, delatando el pánico que empezaba a asomarse en su rostro. Abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió. Alejandro se giró lentamente hacia él, con una expresión aún más severa. «Entonces, Héctor, ¿puede explicarme por qué le dijo a este señor que ese vino estaba agotado?». El camarero intentó recomponerse, buscando desesperadamente una excusa, pero ya no había salida. La mirada de Daniel oscilaba entre Barron y el gerente, sin comprender completamente la situación, pero percibiendo que algo muy grave estaba ocurriendo. Barron, por su parte, no mostraba prisa, simplemente observaba, dejando que Héctor se hundiera cada vez más en su propio error. Yo creí que... tartamudeó el camarero, pasando la mano por su frente sudorosa. Quizás fue un error de comunicación, pero Alejandro ya estaba harto. ¿Un error de comunicación?, repitió con voz incrédula. ¿O simplemente decidió que un cliente que no parecía lo suficientemente rico no merecía el mejor servicio? Héctor bajó la cabeza por un instante, dándose cuenta de que su reputación en ese lugar se estaba desmoronando ante todos. Entonces, Barron decidió que era hora de poner fin al teatro. Tomó el servilleta que estaba junto a su plato, se limpió los labios con calma y en un gesto casi ensayado, la dobló y la colocó sobre la mesa. Después, se recostó en su silla y soltó la frase que cambiaría el curso de la noche. «Bueno, creo que ya vi suficiente. Creo que es hora de presentarme». Héctor parpadeó varias veces, confundido. Alejandro y Patricia, que ya tenían sus sospechas, se inclinaron ligeramente hacia adelante, atentos a lo que estaba por revelarse. El silencio se apoderó del restaurante. Todos los empleados y clientes cercanos callaron, a la espera. «Mi nombre es Barron Trump», dijo con voz firme, pero sin ostentación. «Y yo soy el dueño de este restaurante». El impacto de la revelación fue inmediato. Héctor dio un paso atrás instintivamente,
como si hubiera recibido un golpe. Daniel abrió los ojos, completamente sorprendido. Alejandro soltó un pesado suspiro, como si finalmente las piezas encajaran. Y Patricia esbozó una leve sonrisa, satisfecha de ver finalmente hecha justicia. Héctor tardó unos segundos en procesar la información. Parpadeó repetidamente, su mente intentando desesperadamente encontrar una manera de revertir la situación, pero no había forma. Había tratado con desdén al propio dueño del restaurante, se había burlado de sus elecciones, había mentido sobre el stock y había demostrado claramente su prejuicio en el servicio. Y ahora estaba frente a él, expuesto, sin ninguna oportunidad de disimular sus intenciones. Su rostro se volvió pálido, y su postura antes confiada comenzó a desmoronarse. Señor Trump, yo no tenía ni idea. Tartamudeó con la voz fallando al intentar encontrar palabras que suavizaran la situación. Barron mantuvo la mirada fija en él, sin mostrar prisa por responder. Exactamente, dijo con voz calmada pero cortante. Usted no tenía idea de quién yo era. Y, por lo que vi, eso fue suficiente para que me tratara como a un cliente de segunda categoría, al igual que hizo con otros esta noche. Hizo un gesto discreto con la cabeza en dirección al anciano en la esquina y a otros clientes que habían recibido el mismo trato indiferente. Héctor abrió la boca para intentar dar una última excusa, pero Alejandro, el gerente, levantó la mano, interrumpiéndolo. «No sirve de nada tratar de justificar, Héctor», dijo con voz cargada de decepción. «Ya vimos suficiente». Héctor miró desesperadamente a Alejandro, buscando una salida, algo que lo salvara de la situación. Pero el gerente simplemente cruzó los brazos, con una expresión seria que dejaba claro que no intervendría. No quedaban más excusas, no había más sonrisas falsas o justificaciones huecas que pudieran borrar lo que todos acababan de presenciar. La sala se mantuvo en silencio, con los clientes observando cada movimiento. Algunos murmuraban entre ellos, sorprendidos, mientras otros simplemente esperaban el desenlace inevitable. Barron se levantó lentamente, sin prisa, ajustándose la sencilla chaqueta que llevaba. No necesitaba elevar la voz ni hacer un gran espectáculo. La verdad ya había sido expuesta. Este restaurante fue creado para ofrecer una experiencia impecable a todos los clientes, sin distinción, dijo con voz firme pero controlada. Lo que vi esta noche va en contra de todo lo que defiendo. Héctor tragó saliva, sintiendo que su destino ya estaba sellado. Por eso, a partir de este momento, estás despedido. Las palabras salieron con la fuerza de un veredicto final. No había vuelta atrás. Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mente aún intentaba encontrar una forma de librarse de aquella situación, pero era inútil. Su rostro estaba demacrado y el sudor le corría por la frente. «Señor Trump, por favor», comenzó con voz ahora cargada de desesperación. «Cometí un error, pero todos merecen una segunda oportunidad, ¿no?» Su postura arrogante había desaparecido por completo, sustituida por un aire de súplica. Pero Barron no mostró ninguna vacilación. Sabía que aquello no había sido un error aislado. Alejandro confirmó esto al intervenir. «Ya había recibido algunas quejas sobre tu comportamiento, Héctor. Siempre sospeché que tratabas a algunos clientes mejor que a otros, pero nunca tuve pruebas concretas. Hoy, tú mismo nos diste esas pruebas». El camarero lo miró, luego a Barron, luego a los clientes alrededor. Estaba completamente acorralado. Sin más argumentos, bajó la cabeza, derrotado. Sabía que insistir era inútil. Su carrera en ese restaurante había terminado. El restaurante permaneció en silencio durante unos instantes, como si todos asimilaran lo que acababa de ocurrir. Héctor, sin más opciones, se pasó las manos por la cara y soltó un pesado suspiro. Su orgullo quería protestar,
Quería argumentar que todo era un malentendido, pero sabía que cualquier intento sería en vano. Finalmente, dio un paso atrás y movió la cabeza. «Está bien», murmuró casi para sí mismo. Luego, levantó la vista hacia Barron. «Solo quería ganar buenas propinas. Los clientes ricos gastan más. No pensé que eso fuera un crimen». Barron mantuvo una expresión imperturbable. «No es un crimen», coincidió, «pero va en contra de todo lo que representa este restaurante. Un buen profesional atiende bien a todos, no solo a quien puede pagar más». Héctor desvió la mirada, claramente incómodo con sus propias decisiones. Sin decir nada más, se quitó el delantal y lo depositó sobre la mesa más cercana. Su rostro se mostró cerrado, pero había algo más allá del resentimiento. Quizá la tardía realización de que su postura lo había conducido a su propia ruina. Con pasos pesados, se dio la vuelta y abandonó el restaurante, desapareciendo por la puerta principal sin mirar atrás. Tan pronto como la puerta se cerró tras Héctor, un murmullo suave recorrió el salón. Algunos clientes intercambiaron miradas sorprendidas. Otros asintieron discretamente, como confirmando que la decisión había sido justa. Alejandro soltó un pesado suspiro, como si finalmente se hubiera librado de un viejo problema. Barron, por su parte, se quedó de pie, observando atentamente el movimiento. Su objetivo no era solo deshacerse de un empleado problemático, sino asegurarse de que aquello nunca volviera a suceder. Dirigió la mirada a Daniel, que aún parecía un poco atónito con lo sucedido. «Fuiste el único que me trató con respeto desde el inicio de la noche», dijo Barron sin rodeos. El joven camarero abrió los ojos, sorprendido por la mención directa. «Y eso lo valoro mucho». Se instaló un silencio por un momento, hasta que Barron continuó. «A partir de hoy, serás promovido. Quiero gente como tú, asegurándose de que nuestro restaurante sea exactamente lo que debe ser». Daniel parpadeó varias veces, intentando entender si había oído bien. Cuando finalmente asimiló las palabras, esbozó una sonrisa sincera. Daniel sintió un nudo en la garganta. Trabajar en Le Magnifique ya era una gran oportunidad, pero ser reconocido por el propio dueño del restaurante. Nunca imaginó que algo así pudiera ocurrir. «Yo ni sé qué decir, señor Trump», respondió, aún algo aturdido. Barron sonrió levemente. «Solo di que continuarás haciendo tu trabajo de la manera correcta», dijo con sencillez. Alejandro asintió, aprobando la decisión. «Te lo mereces, Daniel. Siempre has demostrado profesionalismo y ahora tendrás la oportunidad de crecer». El joven camarero sonrió tímidamente, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Mientras tanto, Patricia observaba todo con una mirada satisfecha. Como clienta habitual, siempre había valorado una buena atención, y ver la justicia hecha era algo que la complacía profundamente. Se acercó a Barron y le tendió la mano. «Finalmente alguien resolvió este problema», dijo, estrechándole la mano con firmeza. «Tu restaurante acaba de volverse aún mejor». Barron asintió, reconociendo la sinceridad en sus palabras. «Este lugar nunca se trató solo de lujo o apariencia», respondió. «Fue creado para ofrecer una experiencia verdadera a quien cruza estas puertas». Patricia sonrió, sabiendo que a partir de esa noche, Le Magnifique realmente representaría ese ideal. La energía en el restaurante parecía diferente. El ambiente, antes cargado de tensión, ahora era más ligero. Los clientes volvieron a conversar normalmente. Los camareros retomaron su trabajo con más entusiasmo e incluso Alejandro parecía aliviado. Barron miró a su alrededor y sintió que había hecho lo correcto, pero sabía que despedir a Héctor no bastaba. Era necesario asegurarse de que aquello no volviera a suceder. Se volvió hacia el gerente y dijo: «A partir de mañana, quiero un nuevo entrenamiento para todo el equipo. Quiero estar seguro de que todos entiendan la filosofía de este restaurante». Alejandro asintió de inmediato.
Ya tengo algunas ideas de cómo reforzarlo, respondió. Podemos incluir simulacros de atención y nuevas directrices para asegurarnos de que todos los clientes sean tratados por igual. A Barron le gustó la iniciativa. Sabía que cambiar la cultura de un ambiente lleva tiempo, pero esa era una oportunidad para fortalecer los valores del restaurante. «Excelente», dijo. «Transformemos Le Magnifique en un ejemplo de excelencia, no solo en la comida, sino en el respeto hacia cada persona que entra». Barron volvió a sentarse, esta vez sin la necesidad de observar o probar a nadie más. El restaurante estaba ahora en buenas manos. Daniel, aún asimilando su promoción, se dirigió al señor mayor que había sido ignorado por Héctor y lo atendió con el mismo cuidado que a cualquier otro cliente. Barron notó ese gesto y sintió que había tomado la decisión correcta. No solo quería buenos empleados, quería gente que realmente entendiera el propósito de Le Magnifique. La calidad de un restaurante no reside solo en la sofisticación de sus platos, sino en la forma en que cada cliente es recibido y tratado. Mientras degustaba el resto de su cena, Barron se dio cuenta de que Patricia aún lo observaba desde lejos, con una sonrisa discreta. Ella levantó su copa en un gesto sutil, como reconociendo el impacto de aquella noche. Barron respondió con un leve asentimiento de cabeza. No era de los que buscan llamar la atención, pero sabía que ese día su presencia había marcado la diferencia. Poco a poco, el restaurante volvió a su ritmo normal, pero algo había cambiado. Ahora, cada persona en ese salón entendía que el respeto y la igualdad no eran solo palabras bonitas, eran la verdadera esencia del lugar. La cena de Barron continuó tranquila, pero su mente seguía procesando todo lo ocurrido esa noche. No imaginaba que una simple prueba en Windows, su propio restaurante, acabaría exponiendo un problema tan profundo. Sin embargo, ahora que la cuestión se había resuelto, sentía una genuina satisfacción, no por haber despedido a alguien, sino por haber reafirmado la verdadera esencia de Le Magnifique. Miró a su alrededor y vio a Daniel atendiendo a otro cliente con el mismo profesionalismo y dedicación de siempre. Eso le dio la certeza de que había tomado la decisión correcta al promoverlo. Alejandro se acercó discretamente, con una sonrisa contenida. «Parece que esta noche fue más intensa de lo que imaginábamos», comentó. Barron soltó una breve risa y negó con la cabeza. «Sí, pero fue necesaria», respondió. El gerente asintió, observando el salón con ojos expertos. «Debo admitir, siempre sospeché del comportamiento de Héctor, pero nunca logré atraparlo en el acto. Usted hizo algo que muchos clientes hubieran deseado hacer hace tiempo». Barron tomó un sorbo de vino antes de responder. «No lo hice solo por los clientes», dijo. «Lo hice por todos los que trabajan aquí y creen en lo que este lugar representa». Alejandro asintió lentamente, absorbiendo las palabras de Barron. «Eso hace toda la diferencia», dijo el gerente, cruzando los brazos mientras observaba el movimiento en el restaurante. «Un lugar como este necesita un líder que se preocupe por algo más que por las ganancias». Barron sonrió levemente, pero no dijo nada. Nunca buscó reconocimiento por la manera en que dirigía sus negocios. Solo quería que sus establecimientos reflejaran sus valores. Para él, no importaba el lujo de Le Magnifique, sino el respeto y la experiencia que cada cliente debía recibir. En el fondo del restaurante, Patricia aún observaba todo con atención. Siempre había tenido un ojo crítico para los mínimos detalles, y esa noche había sido testigo de algo que rara vez se veía en ambientes así. Con un último sorbo de vino, se levantó y se acercó a Barron. «Fue una noche interesante», dijo, apoyando las manos en la mesa. Él levantó la vista hacia ella y esbozó una leve sonrisa. «Sí, lo fue». Patricia inclinó levemente la cabeza. «Sabes, siempre me gustó este restaurante, pero después de hoy,
Creo que me gusta aún más. Barron observó a Patricia por un momento, notando que sus palabras llevaban algo más que simple cortesía. Había algo genuino allí, una admiración por haber presenciado a alguien con poder actuar de forma correcta, sin arrogancia, sin tener que demostrar nada a nadie. Asintió, levantando su propia copa en un gesto sutil. «Me alegra oír eso», dijo. Patricia sonrió levemente y se ajustó el bolso en el hombro. «Siempre habrá gente como Héctor, pero es bueno saber que lugares como este no toleran ese tipo de actitud». Barron coincidió, sabiendo que su decisión no solo impactaba el restaurante, sino que también enviaba un mensaje claro. Ella se alejó, lista para irse, pero antes hizo una última observación. «Espero que siga así. Le Magnifique tiene algo único. Sería un desperdicio perderlo». Barron simplemente sonrió y respondió de manera sencilla pero firme. «No te preocupes. Mientras yo esté aquí, este restaurante siempre será lo que debe ser». Patricia pareció satisfecha con la respuesta. Con un elegante gesto, se retiró y salió por la puerta principal, dejando atrás la certeza de que aquel lugar jamás volvería a ser el mismo después de esa noche. Tan pronto como Patricia abandonó el restaurante, Barron volvió a recostarse en su silla, observando todo con una mirada satisfecha. Ya no había tensión en el ambiente, ya no existía desigualdad en la atención. Ahora todos parecían estar realmente enfocados en proporcionar la experiencia que él siempre había imaginado para Le Magnifique. Daniel, aún asimilando su promoción, atendía a los clientes con el mismo profesionalismo y dedicación de siempre. Alejandro, junto al mostrador, ya tomaba notas sobre los cambios que implementaría en los entrenamientos. El restaurante estaba finalmente en el camino correcto. Barron miró discretamente el reloj. Su misión esa noche había sido cumplida. Terminó su última copa de vino y dejó algunas notas sobre la mesa, un pago simbólico por la cena. No necesitaba demostrar nada a nadie, solo quería que su visita quedara registrada como la de un cliente común, alguien que, como cualquier otro, merecía ser tratado con respeto. Se levantó sin prisa y se ajustó la chaqueta. La mirada de Alejandro lo siguió y el gerente sonrió levemente. «¿Te vas sin llamar la atención?», preguntó. Barron respondió con una sonrisa. «Siempre». Barron caminó por el restaurante sin prisa, sintiendo el ambiente a su alrededor. Cada detalle de ese lugar había sido pensado para ofrecer no solo una comida sofisticada, sino una experiencia completa. Ahora sabía que ese propósito estaba más protegido que nunca. Al pasar por el mostrador, Alejandro le lanzó una mirada cómplice, y Daniel, que aún atendía una mesa, notó su salida y asintió discretamente con la cabeza. Barron devolvió el gesto, satisfecho de saber que el restaurante estaba en buenas manos. Al cruzar la puerta principal, sintió el aire fresco de la noche acariciar su rostro. Afuera, los autos lujosos aún se estacionaban, clientes elegantes entraban y salían, pero nada de eso importaba. El verdadero valor de Le Magnifique no estaba en los autos caros ni en los trajes refinados, sino en la forma en que cada persona era recibida. Con una última mirada a la fachada iluminada, Barron Trump esbozó una leve sonrisa. Esa noche, no solo puso a prueba su restaurante, lo transformó para siempre. Barron caminó unos metros por la acera antes de detenerse y mirar una última vez a Le Magnifique. El restaurante brillaba bajo las luces de la ciudad, ahora portando no solo el prestigio de su cocina impecable, sino también un nuevo significado. Había demostrado que el liderazgo no es solo administrar negocios, sino mantener valores innegociables. El respeto, la ética y la excelencia eran tan esenciales como cualquier plato sofisticado servido allí. Dentro del restaurante, Alejandro ya conversaba con el equipo sobre los cambios que vendrían.
Daniel aún asimilaba su promoción, pero trabajaba como siempre, con dedicación y profesionalismo. Los clientes cenaban tranquilos, sin saber que esa noche había marcado un antes y un después para el lugar. Mientras tanto, afuera, Barron se ajustó la chaqueta y siguió su camino, sin buscar reconocimiento o aplausos. Sabía que había hecho lo correcto, y eso era suficiente. El episodio de esa noche jamás sería olvidado por quienes lo presenciaron. Clientes como Patricia hablarían sobre lo sucedido, empleados aprenderían la importancia de una atención verdadera, y aunque Barron no estuviera presente todos los días, se aseguraría de que sus valores permanecieran vivos en Le Magnifique. El restaurante seguiría creciendo, ahora más fuerte y fiel a lo que realmente representaba. Y así, cuando las puertas de Le Magnifique se cerraron para otro día de trabajo, comenzaba una nueva etapa. El restaurante nunca volvería a ser el mismo, y esa era la verdadera victoria, porque en ese lugar la riqueza ya no se mediría por las apariencias, sino por la forma en que cada cliente es tratado. ¿Y qué te pareció esta historia? ¿Has presenciado o vivido alguna situación en la que alguien fue juzgado por su apariencia? ¿Cómo reaccionarías en el lugar de Barron? Comenta abajo. Queremos saber tu opinión. Y si te gustan las historias impactantes como esta, también mira estos videos. Del Card. Cada uno de ellos trae lecciones valiosas sobre ética, respeto y superación que pueden sorprenderte. No te los pierdas.